Muy buenas noches. La noticia del día es el fallo sobre el asesinato del joven Luis Andrés Colmenares. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dijo que sí fue un homicidio, pero no dice quién es el responsable. El fallo absuelve al joven Carlos Cárdenas porque no está demostrado que estuviera en el lugar de los hechos. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CM. Muerte de Luis Andrés Colmenares fue un homicidio, dice Tribunal de Bogotá. Aquí vamos hasta las últimas consecuencias, porque todos tendrán que responder. Padre de Luis Andrés Colmenares destaca fallo del Tribunal de Bogotá. Decisión respalda tesis de la Fiscalía, dice exfiscal del caso Colmenares. Primeras acusaciones por carrusel de contratos en la administración Petro. Milagro en la Sierra. Se salvan una madre y su hijo tras alud de tierra. Obama reitera respaldo al proceso de paz y al posconflicto en diálogo con el presidente Santos. 3.000 millones de pesos costarían arreglos en la doble calzada Bogotá-Girardot. Nuevas renuncias en el gabinete del alcalde Petro. Buscan solución a crisis desatada con Panamá tras su declaratoria como paraíso fiscal. Muere primer contagiado con ébola en Estados Unidos. Hoy quedan definidos los semifinalistas de la Copa Postobón. Algunos equipos tradicionales llevan hasta 9 años en la B. Gustavo Santaolalla llega a Medellín para el Festival de Música de esa ciudad y Conchita Wurst canta en pleno Parlamento Europeo y defiende los derechos de la comunidad homosexual. Al final de la emisión los espero con estas noticias y mucho más en un flash. Aunque el fallo sobre el caso Colmenares no señala responsables de la muerte del joven, deja claro que fue brutalmente golpeado y pone en duda la versión de Laura Moreno y Jessy Quintero respecto a que fue Colmenares el que se tiró al caño donde fue hallado muerto. La situación de las estudiantes será resuelta en otro proceso. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá consideró que los resultados forenses lograron determinar que Luis Andrés Colmenares no murió accidentalmente la noche del 31 de octubre del año 2010, sino que fue víctima de una golpiza. La muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar fue consecuencia de la violencia que en su contra ejercieron terceras personas, es decir, fue el resultado de un delito de homicidio. Sobre esta primera conclusión, al tribunal no le existe ninguna duda. Frente al caso del joven universitario Carlos Cárdenas, el tribunal señaló que no intentó obstruir la justicia y que su comportamiento después de los hechos fue normal. Esas comunicaciones muestran la preocupación normal que puede tener una persona ante su posible vinculación procesal por un delito tan grave como el de homicidio. Para el tribunal no hay evidencias que lo comprometan con los hechos, razón por la cual ratificó que es inocente. No existe un solo hecho indicador que vincule directamente a Carlos Andrés con Luis Andrés en el momento en que éste fue agredido violentamente en el rostro o en el momento en que éste fue trasladado hasta el túnel del canal del Parque El Virrey. El Tribunal Superior de Bogotá también le hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía General porque desde el principio no se adelantaron las investigaciones adecuadas. Y el padre del joven Luis Andrés Colmenares, Luis Alfonso Colmenares, destacó el hecho de que el tribunal haya confirmado que la muerte de su hijo fuera un homicidio. Sin embargo, lanzó una advertencia a quienes conocen de este hecho. Y desde hoy notifico a todos los compañeros de la Universidad de Luis, porque todos saben lo que pasó y todos van a responder por la muerte de Luis. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos. Aquí vamos hasta las últimas consecuencias, porque todos tendrán que responder. La exfiscal del caso Colmenares, hoy secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, Marta Lucía Zamora, celebró este fallo del tribunal y aseguró que la decisión significa un respaldo a la tesis que desde un principio ha manejado la Fiscalía sobre el asesinato del joven universitario Luis Andrés Colmenares. Lo que significa un respaldo a la tesis que la Fiscalía mantuvo y que demostramos con prueba técnica en el juicio de Carlos Cárdenas. Una sentencia tiene un peso muy importante y lo va a tener en el juicio, por lo tanto, pues yo creo que la tesis de Laura Moreno sobre que él se lanza, que ella ve cuando se lanza, que se lo lleva el agua, pues resulta totalmente revaluada con el análisis probatorio que hizo el Tribunal Superior de Bogotá. Abogado defensor del joven Carlos Cárdenas y exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bueno, pues aquí el juez acoge la mitad de su postura, es decir, dice Carlos Cárdenas no lo mató, pero sí fue asesinado. Y usted decía, Carlos Cárdenas no lo mató y además no fue asesinado. ¿Qué opina del fallo?
Así es, Claudia. Consideramos, pero sobre todo el juez de primera instancia estimó que Carlos Cárdenas no era responsable del accidente o del homicidio del joven Colmenares y ese juez había considerado que no había homicidio. Hoy por hoy, el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal, estima que pudo haber sido un homicidio, pero confirmó la decisión del juez de primera instancia en el sentido que Carlos Cárdenas no es responsable, es inocente. Hay de todas maneras un proceso en curso contra Laura Moreno y Jessy Quintero, y esta decisión del juez desestima la versión de ellas de que Luis Andrés Colmenares se tiró al caño. ¿Cómo va el señor Carlos Cárdenas, a quien usted representa, a colaborar en el juicio contra Laura y Jessy? No, yo creo que en la parte profesional de nosotros como abogados y personal de Carlos Cárdenas, lo que le corresponde es simplemente celebrar que se hizo justicia, que los jueces de la República, no solo un juez en primera instancia, sino que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá hoy concluyó que no habían elementos, no había prueba para decir que Carlos era autor o partícipe del homicidio del joven Colmenares. Bueno, pero ahora que el juez ha dicho que sí fue asesinado, si no fue Carlos Cárdenas, usted con las pruebas que ha recogido, ¿qué hipótesis daría? ¿Qué pasó? Bueno, le corresponde a la justicia colombiana, sobre todo en el proceso que se sigue contra las señoritas Laura y Jessy Quintero, que se pueda establecer si hay algún responsable. Nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que hoy ha considerado el tribunal, pero también muy considerados de lo que también se decida en el proceso que se adelanta contra ella. Es Mario Iguarán, defensor de Carlos Cárdenas en el juicio sobre el caso de Luis Andrés Colmenares. Ha sido absuelto del cargo de homicidio. A finales de este mes se cumplen ya 4 años de los hechos que llevaron a la muerte de Luis Andrés Colmenares. Han pasado varios fiscales en el caso y hay incluso testigos falsos en la cárcel. Hoy les preguntamos a ustedes en las redes sociales a qué atribuyen la demora en resolver este caso. ¿Qué nos respondieron? Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Esto fue lo que respondieron algunos de nuestros seguidores en la cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia. @LColorado93, a la eficacia de la justicia, entre comillas, colombiana. @Jiménez Julio R, según las noticias, a las truculencias de los defensores y otros interesados a que no se sepa la verdad. ¿Dónde están los videos? @Javi Gamboa G, sin lugar a dudas al poder económico de las personas implicadas en el proceso y corrupción de nuestro sistema judicial. @Cicuta_07, la Fiscalía solo actúa frente a las cámaras y solo persigue a los de Ruana y a los militares. @Pedro Nieto F, a la fragilidad del sistema jurídico, al envío de sobrecitos. Y @Ramio Bros dice a los falsos testigos, al cambio de los fiscales, a la falta de pruebas sólidas e inclusión de otras nuevas, a la injusticia. Todavía siguen vinculadas al proceso Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes deberán asistir a juicio en los próximos días, pues este había sido suspendido debido a una nueva prueba presentada por la defensa. A ustedes los invitamos a que sigan participando de nuestro tema del día en @CMI La Noticia en Twitter. Claudia, siga usted con más información. Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo anunció 6 nuevas imputaciones dentro del llamado carrusel de la contratación. Todas las acusaciones corresponden a contratos realizados en la Secretaría de Movilidad y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de la administración del alcalde Gustavo Petro. El fiscal general encargado señaló que por la prórroga del contrato del Servicio Integrado de Movilidad serán llamados a imputación de cargos el exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez, el exsubsecretario William Quintero y el exasesor Alexander Rincón. La Fiscalía tiene como hipótesis que en la prórroga de ese contrato pudieron haberse presentado algunas irregularidades violándose los principios de la contratación. Por presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición de unas motocicletas eléctricas para la Policía Nacional, fueron llamados el exdirector del Fondo de Vigilancia César Augusto Manrique, Jesús Armando Amado, exsubdirector, y Carlos Andrés Vaca Jiménez, contratista. Contrato que al parecer tuvo algunas irregularidades que además llevó a que las motos estén hoy sin servicio, arrumadas. También fue citado a interrogatorio el concejal Severo Correa, para que explique la posible intervención que tuvo, intermediación en la adjudicación del contrato de la semaforización, el contrato conocido como el contrato de los bombillos LED. Una vez sea escuchado el concejal, se decidirá si se llama a imputación de cargos.
No todos son malas noticias para los indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tras el alud de tierra registrado en las últimas horas, se produjo un milagro. Fueron encontrados con vida entre los escombros, una madre y su hijo. Sin embargo, otros 5 menores no corrieron la misma suerte. Esta madre indígena y su hijo fueron rescatados de milagro por la Policía Nacional después de ser arrastrados por un alud de tierra que se dio en el pueblo indígena Vindiva, en la Sierra Nevada. El padre y esposo de la mujer arhuaca también fue rescatado y presentan politraumatismo leve. No perdieron el conocimiento, la verdad es que fueron bastante afortunados porque me dicen de que fueron arrasados pero que desplazados hacia las orillas y pudieron salvarse. Las fuertes lluvias que caen sobre la Sierra Nevada han impedido el rescate de uno de los menores indígenas fallecidos. Lo que encontramos es 5 niños fallecidos, de los cuales han sido ya rescatados de los escombros 4, queda 1 por rescatar. Los 3 miembros de la familia arhuaca que resultaron heridos por el derrumbe se encuentran en clínicas de Santa Marta y su estado es estable. Las autoridades en Bucaramanga reportaron en las últimas horas 6 emergencias provocadas por fuertes lluvias que se presentan en la región de los Santanderes. Siguen las fuertes lluvias en la capital de Santander y con ella los estragos que esta mañana causaron en varias viviendas, vías y vehículos. Estamos desde las 4 levantados y empezamos a evacuar unas habitaciones porque los señores de bomberos vinieron y nos dijeron que sí había un riesgo bastante grande, que ellos por la experiencia dicen que esto se sigue cayendo. Aunque por fortuna las emergencias no han causado víctimas, sí pusieron en máxima alerta a todos los organismos de riesgo y socorro. Todos los organismos de emergencia en alistamiento general para atender cualquier situación. Ante la persistencia de las lluvias que según el IDEAN seguirán registrándose hoy en la noche, las advertencias no sobran. Por favor, tomar todas las medidas de prevención a toda la ciudad de Bucaramanga y del área metropolitana. Para cualquier eventualidad, los organismos de socorro han creado una oficina que laborará las 24 horas para atender emergencias. Un grupo de arroceros del Cesar marchó hoy por las calles de Valledupar, pide apoyo del gobierno. Con maquinaria pesada rodando, palas y fumigadoras en mano, arroceros del norte de Valledupar se tomaron las calles para protestar por las pérdidas en sus cultivos a raíz de la fuerte sequía que los azotó la temporada pasada. Esto sucedió hace 3-4 meses. El gobierno conoce esta situación porque a través de Fedearroz se le hizo saber al señor presidente de la República. Según Fedegan, el 47% de los cultivos se afectó, generando pérdidas superiores a los 7.000 millones de pesos. Los cerealistas aseguran que además de verse perjudicados por la sequía, también están muy afectados por los bajos precios del arroz. Tenemos la preocupación que si sembramos nuevamente podemos tener nuevas pérdidas. Las 700 familias cultivadoras y los 7.000 trabajadores que viven del cereal exigieron la presencia del Estado y entrega de soluciones. En una conversación telefónica, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le reiteró al presidente Juan Manuel Santos su apoyo absoluto al proceso de paz y al post-conflicto en Colombia. En la llamada que duró 20 minutos aproximadamente, el presidente Juan Manuel Santos le explicó a Barack Obama los avances y los desafíos hacia el futuro respecto al proceso de paz. Quiero agradecerle públicamente, es que me reiteró su respaldo absoluto al proceso de paz. Esto es muy importante. Cuente con mi total respaldo y con mi respaldo, el respaldo de los Estados Unidos para algo que todos tenemos que contribuir a que sea exitoso, Dios mediante, si logramos los acuerdos, que es el post-conflicto. Al participar en el Foro Nacional de Educación, el presidente Santos se refirió a esta conversación. Dijo que es importante ese apoyo de Estados Unidos en el post-conflicto. ¿Cómo es que vamos a construir ese nuevo país? ¿Y cuál va a ser el papel de, por ejemplo, la educación? Ahí se vuelve todavía más importante, porque ese es el instrumento para mí y la herramienta y el camino más efectivo para lograr ese país en paz y más justo que todos queremos. En la llamada telefónica, los dos mandatarios también abordaron temas relativos a la agenda bilateral, así como asuntos regionales. Y el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, sigue haciendo pedagogía en Europa sobre el proceso de paz. Hoy se reunió con un grupo de víctimas colombianas en Madrid. Les dijo que justamente por ellas es que hay que terminar la guerra. En Colombia, como lo ha dicho el presidente Felipe González, están en curso conversaciones destinadas
a poner fin al conflicto más largo de América Latina. Si tenemos éxito, Colombia puede convertirse en un ejemplo a seguir. Y de hecho ya han ocurrido cosas inéditas en este tipo de procesos. La visita en tiempo real de las víctimas, cara a cara frente a las partes en La Habana, no tiene antecedentes. La ministra de Educación, Gina Parodi, hizo un llamado a los grupos guerrilleros para que no utilicen los colegios y las escuelas como escenarios de guerra. En el acto de instalación del Foro Nacional Educativo, la ministra Parodi manifestó su rechazo al minado de una escuela en San Andrés de Pizimbala, en el Cauca, atribuido a las FARC. Así que tenemos aquí todos que exigirle a las FARC que hasta la guerra tiene reglas. Y que parte de esas reglas es que los niños no pueden ser más víctimas en este conflicto. Y que las escuelas son territorios de paz y no trincheras para ellos. Entonces, por eso la educación se convierte en una herramienta fundamental para la paz. La plenaria del Senado de la República cumple ya 8 horas discutiendo los impedimentos presentados por 64 de los 102 integrantes de esa corporación para la votación del proyecto de reforma al equilibrio de poderes. Del recinto se han retirado ya varios, la senadora Claudia López del Partido Verde y los integrantes del Centro Democrático. Carlos Ruiz, buenas noches, detalles de lo que está ocurriendo. ¿Qué tal, Claudia y televidentes? Muy buenas noches. Efectivamente, el trámite del proyecto de equilibrio de poderes, como lo han llamado, en la plenaria del Senado comenzó con este tortuoso paso de los impedimentos que presentaron más de 60 congresistas. Los impedimentos son el mecanismo con los cuales jurídicamente se defienden los congresistas que pueden caer en conflicto de intereses por tramitar determinado procedimiento legal nuevo, o en este caso una nueva norma constitucional que va a modificar el origen y la forma de juzgamiento de las altas dignidades del Estado. Claudia López llegó y refundió todo el trámite que se estaba haciendo calmadamente en la plenaria del Senado de los impedimentos, porque ella dijo que se estaban aprobando impedimentos con criterios jurídicos, con criterios políticos y no jurídicos, como lo que en su concepto debe hacer la plenaria del Senado. Juzguen ustedes lo que pasó en la jornada de hoy con este resumen de intervenciones que tenemos de lo que ha pasado en la plenaria del Senado. De manera que yo solicito claridad, que no sigamos votando hasta que no tengamos absoluta claridad de que hay un solo criterio. No creo que ninguno de los congresistas presentes esté votando por conveniencia para negar o aprobar un impedimento. Y si el Congreso no es capaz, por impedimentos, porque no es capaz de mantenerse en lo que aprueba y otras cosas, hacer esta reforma, yo quiero anunciar de que entonces el Congreso habría que cerrarlo. Y que si tomamos ese camino, se lo digo con toda franqueza, es un camino muy peligroso que debilita enormemente la capacidad del Congreso de la República de tramitar reformas constitucionales. El Centro Democrático quiere expresar su malestar por lo que está sucediendo esta tarde y a lo largo del día en esta plenaria. No puede invitársele al país simplemente a presenciar un espectáculo triste. Además, en la ponencia para segundo debate fueron incluidos varios micos que en ningún momento se discutieron en el primer debate. No me siento con garantías para votar y me retiro de la plenaria. De esta manera se retiró Claudia López de la Alianza Verde de la plenaria del Senado, y también el Centro Democrático dejó constancia de su malestar y su decisión de no permanecer más en el trámite de este proyecto de equilibrio de poderes. María del Rosario Guerra leyó la declaración del uribismo. En reiteradas ocasiones se han desconocido nuestros derechos a réplica y a moción de orden, lo que constituye violación al reglamento. Estos hechos nos llevaron a retirarnos hoy del recinto, pero seguimos trabajando aquí en el Congreso. Muchas gracias. Y sin la presencia del Centro Democrático, la plenaria del Senado continuó el trámite de los impedimentos y en este momento está ya debatiendo la proposición con la que termina el informe, pidiendo que se abra el segundo debate para el proyecto de equilibrio de poderes que mañana puede comenzar a ser votados en esta corporación. Con Carlos Ruiz, desde el Congreso de la República, CMI, La Noticia. Dos cositas, Carlos. Estos 64 que presentaron impedimentos, ¿quiere decir que tienen
¿Algo de paja? No, lo que pasa es que algunos tienen temor porque fueron informados o porque están enterados de que abrieron indagaciones preliminares o en el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia o en el Consejo Nacional Electoral contra ellos, por diversas razones. El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, a quien se le aceptó el impedimento para tramitar el Tribunal de Aforados, tiene problemas y se declaró impedido porque la comisión de acusación tiene varios procesos en su contra y si se acaba la comisión de acusación podrían decir que él estaba influyendo para que se acabara esa comisión. Y así también, por ejemplo, Claudia López también presentó otros impedimentos, Vivian Morales, pero son asuntos más jurídicos que políticos, aunque Claudia López dijo que efectivamente estaban utilizando esto con propósito político para minar el trámite del proyecto. A las 9:30 de la noche, ¿en cuánto va la aprobación de estos impedimentos y qué significa entonces esto para lo que resta de la discusión, los 7 debates? Sí, muchas gracias, buenas noches. La ministra de Transporte, Natalia Abello, alertó sobre los incumplimientos y las dificultades que registra el túnel Guillermo León Valencia de la doble calzada Bogotá-Girardot. La funcionaria sostiene que hay deficiencia en las losas de la obra que ameritan que una inversión de 3.000 millones de pesos se haga rápidamente. Nueva advertencia del Gobierno Nacional a la concesión autopista Bogotá-Girardot, esta vez por el túnel Guillermo León Valencia. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, hay dificultades en las losas y en la estructura como tal, que amerita inversiones por más de 3.000 millones de pesos. Con la calidad de la obra, específicamente en las losas, son aproximadamente 230 losas que presentan unas reparaciones por parte, un requerimiento por parte de la interventoría. La ministra señaló que debe darse un trabajo coordinado, ya que la intervención puede generar un cierre total o parcial de la vía. Que no va a implicar en este punto un cierre total del túnel, sino un cierre parcial, porque ya hay algún principio de acuerdo en el que se trabajaría sobre una de las calzadas. La concesión, encargada en cabeza de Carlos Collins, respondió afirmando que el túnel opera normalmente y los trabajos que se requieren se han venido haciendo. Bogotá-Girardot, que está operando normalmente, donde usted puede pasar por el túnel sin problema, ahí no hay ningún peligro, ahí no hay nada. Entonces hoy amaneció satanizado. Se espera que las obras empiecen a desarrollarse antes de culminar el año. La Corte Suprema de Justicia concedió la casa por cárcel al exrepresentante a la Cámara por Antioquia, Óscar Arboleda, quien es juzgado por presuntos vínculos políticos con grupos paramilitares. Arboleda se encuentra detenido en los calabozos de la Sijín, en el centro de Bogotá, desde hace 1 año y medio. La Sala Penal de la Corte ordenó la detención del congresista luego de abrir una investigación en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado. Supuestamente habría promovido grupos armados ilegales. Según el expediente, Arboleda asistió a una reunión entre paramilitares y varios políticos en una finca de Bello, en Antioquia. La defensa del exrepresentante a la Cámara pidió a la Corte su detención domiciliaria, argumentando una enfermedad grave de su defendido. Constitucional ha indicado. Y hoy se produjeron nuevas renuncias en el gabinete del alcalde Gustavo Petro. Se van los secretarios de Educación, Óscar Sánchez, y de Hábitat, María Mercedes Maldonado. El mandatario no descartó más renuncias. Óscar Sánchez, secretario de Educación, y María Mercedes Maldonado, secretaria del Hábitat, renunciaron a sus cargos y solo estarán durante una semana más en el gabinete del alcalde Gustavo Petro. Pues les deseo buena suerte. Obviamente la continuidad de los programas es lo primero que se garantiza en la administración. En ambos casos se desconocen las causas de las renuncias. Sin embargo, fuentes de la alcaldía le dijeron a CMI que los dos funcionarios tendrían aspiraciones políticas. Ustedes verán a lo largo y ancho del país de aquí más o menos al 20 de octubre una salida de muchísimos funcionarios públicos de todo nivel. Sus renuncias se suman a las de Hugo Zárrate, exsecretario de Gobierno, y Blanca Durán, exdirectora del Espacio Público, quienes dejaron sus cargos hace una semana. El alcalde no descartó más cambios. Desde 2012, 35 funcionarios de alto nivel han renunciado a la administración distrital. Esta noche se abre la posibilidad de que se dé un nuevo plazo a Panamá antes de ser declarada por Colombia como paraíso fiscal, a pesar de que el decreto ya estaba listo. Los presidentes de Colombia y de Panamá, Juan Carlos Varela, dialogaron telefónicamente luego de que se venciera el plazo dado por Colombia para negociar un tratado de intercambio de información financiera con Panamá.
Los gobiernos de Colombia y Panamá buscan acercamientos tras la declaratoria de paraíso fiscal al vecino país. En un trino el presidente Juan Manuel Santos señaló: hablamos con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Daremos instrucciones a ministros de Hacienda para solucionar el problema de flujo de información financiera. El director de la DIAN, Santiago Rojas, por su parte, explicó los costos para un país declarado como paraíso fiscal. Cuando ese giro va a un país que es considerado un paraíso fiscal, la retención aumenta al 33%. Asimismo, manifestó que se espera una pronta negociación teniendo en cuenta que desde hace un año se busca un acuerdo de intercambio de información tributaria. Esperamos que en esas circunstancias tenemos toda total voluntad de hablar con Panamá, negociar con Panamá y sacar obviamente después de esa negociación a Panamá de la ley de paraísos fiscales. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de gira en Estados Unidos, buscará una reunión informal esta misma noche con el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio de la Guardia, con el fin de llegar a un acuerdo lo más pronto posible. El dólar volvió a sus niveles de marzo, cerró al alza 13 pesos. Carlos, el análisis, o qué dicen los analistas, ¿cómo explican esta subida? Claudia, buenas noches. Bueno, el dólar se disparó y subió 13 pesos, tuvo un máximo de 2.049 pesos y un mínimo de 2.024 pesos. Los analistas le atribuyen a esta alza, entre otras cosas, que algunos inversionistas liquidaron inversiones en portafolio. Entonces obtienen unos dólares, una rentabilidad, y esos dólares salen del país. Es decir, en el mercado habrían menos dólares que ayer. Eso por un lado. Segundo, que las noticias en los últimos días no están afectando a la economía de los Estados Unidos. Lo contrario, la última tasa de desempleo que tiene Estados Unidos en el último dato es de 5.9%, es decir, todo está mejorando. Vamos con dólar tasa representativa del mercado para mañana, 2.040 pesos. Aquí se confirma lo que dicen los analistas consultados por CMI. En el último trimestre del año, dólar estará entre los 2.000 y los 2.050 pesos. Un euro cuesta en Colombia 2.586 pesos. Libra de café colombiano en Nueva York cae $2.14. Continúa por encima de los $2. Azúcar en los mercados internacionales 16,92 centavos de dólar. Petróleo al cierre con caída, $87,31 el barril, y acción más valorizada en la Bolsa de Valores de Colombia, Bancolombia, que sube 1,35%, y Enca, que cae 3,20%, la más desvalorizada. Claudia, y mañana hay que estar atento al discurso de Mario Draghi, Banco Central Europeo, y subsidios de desempleo, las solicitudes que se conocen todos los jueves. Claudia. Buenas noches, Carlos, gracias. Volvemos con la información internacional. El virus del ébola cobró su primera víctima en suelo estadounidense. Se trata del liberiano Thomas Duncan, quien fue la primera persona diagnosticada con el virus dentro de Norteamérica. Y en España fue sacrificado el perro de la enfermera infectada por ébola. Este hecho desató una polémica nacional. Thomas Duncan llegó desde Liberia a Dallas el pasado 20 de septiembre. 8 días después fue ingresado en este hospital, que en un principio lo mandó a casa a pesar de que mostraba síntomas de ébola. Duncan desarrolló la enfermedad en suelo estadounidense y mantuvo contacto con decenas de personas. Es por eso que ahora las autoridades están monitoreando a unos 50 individuos. Según el alcalde de Dallas, esta muerte no significa que el virus se vaya a propagar. I remain confident in the abilities of our healthcare professionals and the medical advances in the United States, and reassure you we will stop the Ebola virus in its tracks from spreading into our community. Para frenar el avance del ébola, Estados Unidos va a escanear la temperatura de pacientes que lleguen del occidente de África a los aeropuertos de Nueva York, Newark, Atlanta, Washington y Chicago. Mientras tanto, en España, las autoridades locales sacrificaron a Excalibur, el perro de Teresa, la única contagiada con ébola fuera de África. El furgón que llevaba la mascota fue asaltado por los manifestantes y uno de ellos resultó herido. La enferma permanece hospitalizada y, según los médicos, pudo haberse contagiado después de tratar a otro paciente con ébola que murió. Ella me ha transmitido la posibilidad de que pudiera haber habido un contacto al retirarse una parte del traje, que hubiera podido contactar con la cara. 6 personas permanecen ingresadas ante la sospecha de que puedan tener el virus. La coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos logró detener la avanzada de los radicales del autoproclamado Estado Islámico en la ciudad de Kobani con nuevos bombardeos. Cerca de 50 militantes fueron dados de baja y ahora los yihadistas buscan recuperar posiciones dentro del enclave kurdo.
La coalición internacional bombardeó 9 puntos estratégicos en Siria, 4 de ellos en el enclave kurdo de Kobani. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 50 yihadistas del Estado Islámico fueron dados de baja en los ataques aéreos. Los líderes kurdos han indicado que los radicales han tenido que replegarse y ahora los enfrentamientos entre el Estado Islámico y las unidades de protección del pueblo kurdo se centran en la zona industrial de la ciudad de Kobani, en el hospital de la localidad y en distintos barrios del sur. Durante la jornada, el gobierno de Jordania reiteró su compromiso para acabar con los yihadistas y con la amenaza global que representan. Tanto el rey Abdalá II como el ministro de Exteriores jordano aseguraron que continuarán apoyando a la coalición internacional. Hoy mismo el secretario de Estado de Estados Unidos y su homólogo británico recalcaron los logros que se han alcanzado en Kobani, pero señalaron que la coalición internacional tiene el deber de proteger a todo Siria. Notwithstanding the crisis in Kobani, the original targets of our efforts have been the command and control centers, the infrastructure. We're trying to deprive the Los líderes aseguraron que es necesario estudiar la posibilidad de crear una zona neutral entre Siria y Turquía con el fin de atender a las miles de personas que el conflicto ha dejado sin hogar. El Partido Socialista de Brasil, comandado por la excandidata a la presidencia Marina Silva, ratificó esta noche su apoyo al candidato opositor socialdemócrata Aécio Neves para la segunda vuelta electoral. Esta decisión se da después de una reunión del colectivo político en la que 21 de los 29 miembros se declararan a favor de la coalición para bloquear o al menos intentar bloquear la reelección de Dilma Rousseff. Aquí otros hechos que son noticia en el mundo hoy. La ONU señaló que diariamente 10 personas pierden la vida por el conflicto entre prorrusos y efectivos del gobierno ucraniano por el control del territorio a pesar de la tregua. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se impone como favorito para los comicios presidenciales del próximo domingo con un 59% de favorabilidad en la intención del voto sobre su más cercano contrincante Samuel Doria, quien alcanza el 13%. Más de 6 millones de personas se encuentran habilitadas para acudir a los comicios electorales. 2 científicos estadounidenses y un alemán fueron galardonados con el Premio Nobel de Química por sus avances en la nanomicroscopia. Estos estudios han permitido hacer acercamientos y analizar las moléculas que componen las células. La nanomicroscopia ha ayudado a combatir enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. El Fondo Monetario Internacional señaló que el crédito con el que actualmente cuentan los bancos y las empresas en la eurozona es débil y no representa activos suficientes para contribuir a la recuperación económica de Europa. El fondo indicó que los países y las economías más poderosas deben evitar realizar préstamos específicamente en el sector inmobiliario y deben centrar los esfuerzos en la construcción de una reserva sólida de capitales. El Papa Francisco volvió a romper el protocolo, invitó a 2 niños al papamóvil para que lo acompañaran durante su trayecto a la homilía de los miércoles. Francisco pidió por el diálogo y la unidad y se mostró conmovido tras contar que hoy hace 70 años hizo la primera comunión. El continente americano, países del este de Asia y el sur del Pacífico disfrutaron por segunda vez en el año del fenómeno de la luna roja, un eclipse total de luna que hace que tome un color rojizo brillante y responde astronómicamente a la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol. Se espera que entre abril y septiembre del próximo año se vuelva a presentar el fenómeno. Y esta noche conoceremos a los 4 semifinalistas de la Copa Postobón. Ya volvemos. Otro personaje de la realeza europea llegará a Colombia. Les tengo detalles de esta visita y Pharrell Williams estrena nuevo video. Todo en un flash después de comerciales. Y aquí está Alejandra Ortiz con lo que pasa en el mundo de la tecnología. Presentado por 4G LTE de UNE. Vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE. El primer 4G LTE de Colombia. Vuela con el MiFi Quanta. El gigante de las telecomunicaciones europeas, Orange, se hace una pregunta. ¿Qué aspecto tendrá el mundo en 20 años? Pues descúbralo a través de un sitio web en compañía de la persona más indicada para hablar sobre su propio futuro. ¿Quién es? Usted mismo. Veamos de qué se trata. Ingrese desde su navegador web a futureself.orange.com. Aquí usted tendrá una experiencia que le permitirá conocer cómo será en 20 años. Lo primero que debe hacer es permitirle a la página web acceder a su cámara web y al micrófono.
Luego le pedirá que despeje su cara de cualquier objeto que pueda obstruir para tomar una foto de su cara. Después, mire a la cámara y listo. A continuación, confirme si todos los puntos coinciden con la forma de su cara. Seguidamente, le pedirá que confirme datos como el género, la edad, el color de los ojos, su tono de piel, para poder crear su versión del futuro. Inmediatamente aparecerá su avatar 2 décadas mayor que usted. Allí podrá conversar y preguntarle lo que quiera. Eso sí, debe tener un buen nivel de inglés o francés para que la conversación sea fluida. En la parte inferior de su pantalla podrá descargar su imagen en la biblioteca de imágenes o compartirla en sus redes sociales como Facebook y Twitter. Si ya cree que es suficiente la charla que tenga con su avatar en el icono del teléfono rojo, terminará su llamada con el futuro. Se espera que la experiencia de hablar con su yo del futuro se pueda realizar en varios idiomas y que se pueda acceder a esta desde diferentes plataformas móviles. ¡Feliz noche para todos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y esta noche conoceremos a los 4 semifinalistas de la Copa Postobón que da un cupo a la Copa Sudamericana 2015. Y de estos 8 quedarán 4. Junior Valledupar. Junior ya ganó de visitante al Valledupar la semana pasada. El Once Caldas y Patriotas empataron 2-2 en Tunja y hoy lo recibe en el Palo Grande. Santa Fe y Quindío. Santa Fe ganó 2-0 en Armenia y esta noche definen el Campín. Y el Deportes Tolima con Atlético Nacional empataron 2-2 en el Atanasio y esta noche juegan en Ibagué. De estos 8 quedarán los 4 clasificados a semifinal de la Copa Postobón que pelean por un cupo a la Sudamericana 2015. La risaraldense Sara López, campeona del mundo de tiro con arco, se prepara para los Juegos Centroamericanos. Sara López de inmediato retomó las prácticas, luego de lograr la medalla de oro en la gran final de la Copa Mundo de Tiro con Arco que se disputó en Lausana, en Suiza. Aunque para ella logró uno de sus sueños, ahora tiene en la mira los Juegos Centroamericanos. Entonces van a hacer un selectivo para Juegos Centroamericanos, que son en Veracruz, y duró todo el fin de semana. De aquí viajamos 4 horas. La joven pereirana está empeñada en seguir dejando el buen nombre de Colombia en el exterior y sobre todo seguir destacando a las mujeres en el campo deportivo. Este 2014 se ha consolidado como una de las mejores en su especialidad y por eso no descarta sumar más medallas en su recorrido deportivo. Y más campeones, el atleta colombiano Esteban Soto, campeón sudamericano sub-23 de los 20 kilómetros marcha, se encuentra en Bogotá preparándose también para los Juegos Centroamericanos. El flamante campeón sudamericano de los 20 kilómetros marcha categoría sub-23, Esteban Soto, estuvo en Bogotá donde se refirió al título conseguido en territorio uruguayo frente a los mejores del continente. Fue una competencia muy dura desde principio a fin, salí a dar la prueba con mi compañero de Colombia, pero afortunadamente entrené para ganar. El atleta huilense no solo se colgó la presea dorada en las justas, sino que además impuso nuevo récord sudamericano con un registro de 1 hora, 23 minutos y 22 segundos. Afortunadamente pude hacer mi pretemporada muy bien, luego entramos a la pista, al trabajo específico y aquí está el resultado. Ahora el objetivo de Soto será llegar a los Centroamericanos de Veracruz, que se realizarán entre el 14 y el 30 de noviembre. Los Gigantes y los Cardenales con sus triunfos van a pelear en 7 partidos por un cupo a la Serie Mundial de Béisbol. Giants y Cardinals avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Nacional y continuaron su racha de presencias a esta instancia en los últimos 4 años. En San Francisco ocurrió lo insólito. Un picheo terrible de Aaron Barrett con las bases llenas fue la clave de la derrota 3-2 de los Washington Nationals a manos de los Giants, que anotaron por medio del outfielder Joe Panik, quien se llevó todas las fotografías en el AT&T Park. Ahora, los de la Bahía se cruzarán con los Cardinals por un cupo en la Serie Mundial, ya que los de San Luis vencieron a otro equipo de California, los Dodgers, por 3-2 en el Busch Stadium, que fue testigo de cómo Matt Adams la sacó del parque y en el momento perfecto, la parte baja de la séptima entrada con 2 hombres en base, Matt Holliday y Johnny Peralta, pusieron las carreras de la victoria para los del estado de Missouri, que habían empezado perdiendo el partido por 2-0 por intermedio de Juan Uribe y Carl Crawford. El primer partido entre Cardinals y Giants será este sábado, un largo camino de 7 encuentros en búsqueda de intentar conseguir en la última instancia de la postemporada el primer título para San Francisco desde 2010 y para los de San Luis desde la temporada 2011.
Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. El ganador del Oscar, Gustavo Santaolalla, llegó a Medellín para ser uno de los invitados de honor al Festival de Música de esa ciudad. El argentino ofreció un ensayo y una rueda de prensa para presentar su espectáculo en el que están incluidos un grupo de niños antioqueños. Así sonará el Festival de Música esta noche en Medellín. Me siento particularmente honrado y siento algo distinto y especial por ser parte de este festival de Vive la Música y por estar participando hoy como invitado, porque realmente la noche es de ellos, es de estos chicos. Más de 400 jóvenes talentos, en su mayoría provenientes de las laderas pobres de la ciudad, enriquecerán el espacio bajo la batuta de este hombre ganador del premio Oscar. Después de ellos, durante esta semana, 100 artistas internacionales tocarán, hablarán y conversarán con los locales sobre el arte de hacer y conocer música. Luego de conocerse la visita del príncipe Carlos y su esposa, la duquesa de Cornualles, a nuestro país, otro miembro de la realeza europea, Su Alteza Real, la princesa Astrid de Bélgica, confirmó que también estará de paso por Bogotá. La princesa Astrid de Bélgica, en representación de su hermano, el rey Felipe, llega para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones. La delegación estará compuesta de casi 300 personas, entre las que se encuentran empresarios e intelectuales, quienes intercambiarán conocimientos en temas de tecnología, salud y finanzas. La visita será del 18 al 22 de octubre. Y la que ha hecho un buen camino en el mundo del entretenimiento tras ganar este año el concurso Eurovisión es la mujer barbuda Conchita Wurst. Ella fue invitada hoy al Parlamento Europeo, donde defendió los derechos de la comunidad LGBT. La visita de Conchita Wurst al Parlamento Europeo en Bruselas causó más sensación que la llegada de un presidente o algún ministro. La mujer barbuda, como se le conoce en el showbiz internacional, acudió a esta cita en la que más de 2000 personas, entre diputados, ayudantes, practicantes, visitantes y transeúntes, desafiaron la lluvia para ver y escuchar cantar a la irreverente artista. Ella, además de llevar su talento, quiso extender su ayuda a la comunidad homosexual de todo el planeta, afirmando que dará todo lo que tiene para apoyar a los que quieren un cambio. Seguidores de este personaje aclamaron el mensaje. Ella, luego de dar su discurso, salió a la calle donde cantó. El público, entre quienes habían muchos activistas, quedaron encantados. Con este avance, esta entidad le abre paso a nuevas ideologías para respaldar a esta comunidad. ¿Y quién no recuerda el mega éxito de Get Lucky de Daft Punk con Pharrell Williams? Pues bien, ahora el norteamericano ha invitado a sus amigos franceses para que lo ayudaran en su canción Gust of Wind. El cantante multipremiado en los Grammys ha presentado el videoclip de este tema. Este corte hace parte del segundo álbum de estudio de Pharrell titulado Girl. La producción tiene como escenario un bosque, ahí un grupo de mujeres bailan alrededor de dos cabezas que simulan unas naves espaciales que a su vez son la representación del dúo Daft Punk, quienes siguen guardando su misteriosa identidad. Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos contarán qué veremos en su programa después del noticiero. Vienen, se enamoran del país. El Gran Premio. Cambiaron las dinámicas y ya no salía de noche. La dirección, la vanguardia. Comprobado, los hombres no necesitan sexo todos los días. No. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Quiero que despidamos Julieta sin que me diga qué piensa del sacrificio de Excalibur, el perro de la enfermera contagiada por ébola. Pues a mí me parece un poco injusto, pero tampoco tenemos todo el conocimiento sobre los exámenes médicos o sobre las posibles consecuencias que tenía tener el perro todavía con vida. No ¿Y usted, profe, lo hubiera sacrificado?
primero le hubiera hecho un estudio para ver si realmente estaba enfermo. Yo pienso lo mismo. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30 más CMI.